Yo solía ser José María Córdoba Muñoz. Una historia de reencarnación para sanar, mejorar y recordar vidas pasadas. Por Carlos Restrepo. Medellín, 7 de mayo de 2018. Les contaré mi historia. Una historia de reencarnación. Un tema que se hace imposible para unos. Tan solo creíble por otros y muy poco confirmado por muchos. Yo soy una persona común y corriente, que al igual que todo el mundo ando viviendo en busca de respuestas a muchos de los enigmas de la vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Entre muchas preguntas más que a todo ser humano nos vienen a la cabeza de vez en cuando. Yo, sin darme cuenta, solamente viviendo he ido aprendiendo de este maravilloso viaje alegre y triste llamado vida. No soy rico, ni exitoso, pero sí me siento muy afortunado de ser levemente conocedor de unos cuantos misterios de la vida. Yo, al igual que cualquiera de ustedes, ya humildemente tengo experiencia de dónde sacar un poco de conocimiento. Voy viviendo tratando de ser mejor humano en todo lo que hago y en esta noble causa he mejorado un poco. A la edad de 25 años tuve una difícil época en la que comencé a sufrir de insomnio. Me acostaba muy cansado de tanto trabajar de día y estudiar en las noches. Por ello mis días eran largos y monótonos. Tanto así que yo sentía que mi vida se resumía en tres cosas: cama, trabajo y universidad. Cuando yo llegaba a mi casa muy cansado, como es natural después de mis largas jornadas, me quedaba dormido. Pero 1 o 2 horas más tarde me volvía a despertar con mucho sueño y además aún muy cansado. Por más que intentaba dormir no lo lograba. Cada noche se repetía la misma historia. Dormía 1 hora y luego terminaba dando vueltas en la cama buscando la manera de quedarme dormido. Cuando faltaba 1 hora para levantarme e irme a trabajar, me lograba quedar dormido, y cuando sonaba el despertador obviamente aún necesitaba descansar. Así pasaron varias noches y comencé a sentirme enfermo y muy cansado. Por más que me esmeraba en dormir no lo lograba. Yo no me explicaba qué era lo que me estaba sucediendo. Así duré un mes y por mi desespero llegué a considerar tomar pastillas para dormir. Le comenté esto a un amigo de confianza y afortunadamente él me dio el remedio. Me prestó un libro en el cual enseñaban a curar males a través de la meditación, a dejar vicios, a solucionar problemas y a curar enfermedades. Y aún más interesante para mí, siguiendo una serie de pasos a través de la relajación y la meditación, podría uno realizar autohipnosis y así lograr una regresión para recordar quién eras en tus vidas pasadas. Me causó bastante curiosidad esta parte. Por supuesto que sí lo haría. Pero primero debía solucionar mi problema nocturno. Yo seguí los pasos que me enseñaban para poderme curar del insomnio y esto fue muy efectivo. 2 días más tarde, después de comenzar mis terapias, logré dormir plácidamente. No duraba ni 2 segundos despierto después de poner la cabeza en la almohada. Posterior a esto dejé fluir mi curiosidad por comprobar si la reencarnación era cierto. Seguí leyendo el libro y esto me llegó a la parte donde me enseñarían cómo hacerlo. Intenté hacer todo el proceso enseñado en aquel texto. Con mucha disciplina duré aproximadamente 3 meses practicándolo sin ningún resultado aparente. Hasta que una noche encontré lo que andaba buscando. De tanta relajación y meditación en medio de un estado de trance, recibí una revelación muy clara. Era como una proyección tan real y perfecta como la vida diaria misma. De un momento a otro yo me encontraba como en una casa colonial a la luz de unas velas. Cada detalle lucía muy antiguo y artesanal. Percibí 4 paredes. Y allí había algo que parecía un mesón o tal vez una cocina. Estaba construido aparentemente en piedra. Se veía medio oscuro y aquel pequeño espacio estaba apenas alumbrado solo por aquella luz de velas. Yo tenía puesto un traje militar de color azul con hombreras doradas que colgaban de mis hombros. Allí me encontraba yo con una mujer de vestido largo blanco de tela ligera. Para mí fue muy extraño ya que yo sentía algo especial por ella, pero no identificaba qué era. A su vez, en ese momento y lugar conmigo había un hombre joven de color. Pude sentir y entender que me encontraba en una situación de peligro. Algo malo estaba ocurriendo para mí. Yo escuché como desde afuera de aquella casa en la que me encontraba gritaban mi nombre. Pero no mi actual nombre. A gritos me llamaban por otro nombre. José María Córdoba, pero ese era mi nombre. Yo sabía que se referían a mí.
Un hombre me llamaba y yo sabía que era a mí a quien se refería. Así que yo me acerqué a una puerta hecha de madera enfrente mío para abrir y acudir a este llamado. En ese momento aquel hombre negro se interpuso entre la puerta y yo, diciéndome: «Señor, no salga. Si sale lo van a matar», a lo que de mi boca salieron las siguientes palabras: «No tengo miedo. Voy a salir», y él se retiró de enfrente. Cuando me disponía a intentar abrir de nuevo la puerta, aquella mujer se acercó a mí sin decir palabras. Puso algo en mi mano. Era como un pañuelo o algo parecido. Me abrazó y se retiró. Afuera aquel hombre seguía llamándome. Así que me acerqué y abrí aquella puerta de madera que permitió que yo viera lo que había en el exterior. En pocos segundos alcancé a percibir dónde me encontraba. Una humilde vivienda de la época colonial que se encontraba enfrente de una calle hecha en piedras. Pude ver entre la oscuridad varios soldados a caballo con mi mismo uniforme, alumbrados por unas antorchas. Entre aquellos soldados reconocí a uno de ellos y salí mirándolo fijamente. Él era un militar con un cargo superior al de los demás soldados. De allí y sin moverme de donde ya estaba le hablé diciéndole: «Teniente, aquí me tiene». Aquel militar, en cuanto me tuvo enfrente, bajó de su caballo y sin medir palabras me atravesó su arma en el costado izquierdo de mi pecho. Aquel fue el dolor más intenso que jamás había sentido. Caí al suelo y vi como todo se desvanecía para mí, poniéndose todo muy oscuro, y en ese momento no logré ver absolutamente nada más. Fue creciendo en mí un profundo sentimiento de tristeza que al parecer provenía de la gente que me rodeaba, de aquella mujer, el hombre de color y de los civiles que allí tal vez presenciaron mi ejecución. Venía de mis condolientes, todos aquellos que lamentaron mi muerte. La visión continuó y de repente aparecí en una desolada plaza central de algún pueblo llena de neblina. Allí enfrente de mí, había en medio de algo parecido a una fuente, una estatua mía. Era un hombre de pie con un uniforme militar y una placa con información en la parte inferior. Con mucha angustia y depresión me acerqué para lograr leer y allí decía otra vez mi nombre: José María Córdoba. Además algunas fechas las cuales solo pude apenas leer. Sentía una tristeza tan intensa que hizo que en llanto me rindiera tirándome al suelo, como tratando de abrazar aquella estatua hecha en mi honor. Ese mismo llanto me liberó de aquel estado de trance en el que me encontraba. En plena oscuridad de la noche en mi habitación me hallé con una gran depresión llorando, con un dolor intenso y profundo en el costado izquierdo de mi pecho que casi no dejaba moverme. Pasaron unos minutos y después de unos momentos logré tranquilizarme. En plena noche duré un buen rato meditando acerca de lo vivido. El dolor se disminuyó hasta que desapareció. Pero aquella tristeza no se iba. Me pareció tan irracional todo aquello, que preferí hacer todo lo posible para poder dormirme y así no pensar más en ello. Cuando sonó mi reloj despertador me levanté para ir a trabajar. Y en aquel momento ese recuerdo volvió a mi mente. Comencé a pensar en aquella regresión. Sentía en mí varias emociones juntas: tristeza y admiración al tiempo. Fue sensacional comprobar que la reencarnación era real y tristeza a la vez de saber la forma en la que terminó mi vida pasada. Pero era como si hubiera traído toda esa depresión de las demás personas conmigo. Fue bastante fuerte sentir todo esto. Algo también preocupante para mí fue que esta tristeza me duró aproximadamente 2 semanas. Fueron varios días con depresión constante pensando en aquella experiencia que sentía tan mía. Antiguos recuerdos de mi muerte anterior. Mis seres queridos de aquella vida. La frialdad con la que me ejecutaron. Pude yo revivir aquel sentimiento adormecido de tristeza por haber perdido la vida en ese momento. Fue mucho lo que me pregunté acerca de aquellas personas que se encontraban allí conmigo. Aquella mujer. El hombre de color. Mis dolientes. Supuse que yo tenía familia. ¿Qué había podido ocurrirle a todos ellos después de mi muerte? Tampoco lo recordaba. Pero con aquella regresión se me despertaron todos esos sentimientos hacia todos aquellos seres queridos míos. Especialmente empecé a sentir la necesidad de buscar a mi alma gemela, la cual, sin saber por qué, yo estaba convencido de que era aquella mujer que me acompañó en los últimos instantes de mi vida anterior. Antes de yo vivir todo esto había perdido la esperanza de encontrar aquella persona especial que se supone que todos tenemos.
Algo en mi interior me decía que se encontraba en algún rincón del mundo. Y ahora más que nunca quería encontrarla. Y gracias a toda esta revelación se me metió en la cabeza que era aquella mujer de vestido blanco. Todo esto lo meditaba mientras me alistaba para irme al trabajo. Esa misma mañana mi madre despertó y se levantó para hacerme el desayuno como era de costumbre. Y cuando se sentó a mi lado en la mesa para acompañarme, no pude guardar silencio y le conté toda aquella experiencia de mi noche anterior. Le dije que estaba experimentando algo que aprendí en un libro y le expliqué todo lo vivido, guardando para el final el nombre de aquel militar, pues siendo él alguien muy importante y reconocido para nuestro país. Yo tenía temor de que al yo decirle el nombre lo primero que pensara era que estaba enloqueciendo. Mientras yo le contaba todo mi relato, ella se mantuvo en silencio poniendo atención sin interrumpirme. Solo hasta yo terminar de contarle la historia, me preguntó, supuestamente cómo me llamaba yo en aquella vida. Yo con timidez le dije, un tal José Córdoba. Pero ella sin ningún rodeo reafirmando con seguridad y confianza me dijo, pues por supuesto, José María Córdoba. Yo estudié mucho acerca de él cuando tuve clase de historia en el colegio. En cambio yo no sabía mucho acerca de él. Solo sabía que fue alguien que participó en la guerra de independencia. No sabía dónde había nacido, ni muerto, ni cómo lo había logrado. Pues en el colegio no recuerdo que nos lo hayan enseñado y además fui tan mal estudiante que imagino que tampoco lo estudié. Mi mamá me aseguró que con aquel apellido tendría que tratarse del mismo. Pero mi mente no quería aceptarlo y le dije, no mamá, no creo que sea él. Debe ser otro José Córdoba. Pues a mí no me cabía en la cabeza que alguien tan reconocido en la historia de nuestro país haya sido yo. A lo que ella guardó silencio y no dijimos nada más. Sin embargo, yo antes de partir hacia mi trabajo fui al computador y busqué en la red, cómo murió José María Córdoba. Allí salió una información. No sé la muerte de quien leí yo, pero fue una muerte totalmente diferente a la que yo viví en mi regresión. Describieron que había muerto en campo de batalla, en una emboscada o algo así. Por ello de inmediato llegué a la conclusión que no se trataba de aquel José María Córdoba, sino de otro. Y yo de inmediato lo descarté. Esta misma intriga me duró aproximadamente 7 años más, anhelando conocer muchos pueblos en Sudamérica para encontrar algo parecido a aquel lugar y así comprobar en cuál de ellos pude haber vivido aquella experiencia. Todo este tiempo estuve meditando y tratando de entender la vida, la muerte y sus misterios. Además también seguía buscando el amor de mi vida, tratando de encontrar esa mujer que probablemente como yo, reencarnó. Yo aún seguía creyendo que existía en algún lugar del mundo y que al igual que yo me estaba tratando de encontrar. Creo yo ahora que es este el desenlace de esta historia. El hallar mi alma gemela. Una mujer tan solitaria como yo, con tantas ideas raras en la cabeza como yo. La conocí gracias a las circunstancias de la vida, y a un viaje inesperado a mi tierra natal Medellín, de donde había huido por la violencia de los años 90 y a donde había jurado nunca más volver por sentirme en riesgo de muerte. Este viaje me llevó a conocerla. Allí solo al verla, tuve una extraña sensación que me llevó a fijarme en ella. Como si alguien me hubiera indicado que es ella a quien yo andaba buscando. Como si me la hubieran señalado. Nos conocimos. Pasamos una semana juntos y de inmediato supimos que no queríamos vivir el uno sin el otro. Así de rápido decidimos estar juntos. Fui por mis cosas a la ciudad donde vivía en ese momento y nos reunimos para vivir juntos. Como si ya nos conociéramos desde siempre. Después de un par de semanas viviendo juntos, nos encontrábamos hablando de temas que a ambos nos gustaban. Y llegando al tema de la vida después de la muerte. Ella mencionó su gran temor por la soledad. Y al explicarme la razón de su miedo, decidió contarme que a los 12 años de edad tuvo un sueño muy real e impactante, encontrándose siendo una civil, escondiéndose y huyendo en medio de soldados que se agredían con balas y sables como en una guerra de la época colonial. En cuanto me dijo esto, supe entonces que tal vez ella era aquella mujer de mi revelación. Me contó que este sueño la dejó tan aterrorizada que desde entonces siguió viviendo con temor a la soledad. Además sintiendo un gran desprecio por aquellos soldados de esta época,
en especial hacia Simón Bolívar. Me explico que desde entonces ella pensaba que aquello que soñó era una revelación de una de sus vidas anteriores. Yo en ese preciso momento le conté toda la historia de mi revelación, quedando ambos sorprendidos de esta gran coincidencia. Atando cabos de ambas historias, encontramos la razón del por qué, entre nosotros todo había sucedido tan rápido y de una manera tan extraña. Yo no lo dudé ni un momento. Yo fui aquel militar y ella fue la mujer que me acompañó en mis últimos segundos de mi anterior vida. Era yo mismo quien me rehusaba a creer, no podía aceptar que hubiera sido en otra vida José María Córdoba. Y hasta hace poco no había querido creerle a mi propia mente acerca de mi antigua identidad. A pesar de que a los que les contaba la historia de mi regresión siempre me creían de inmediato. Incluso al yo mencionarles inseguro tan solo mi posible antiguo nombre José María, ellos de inmediato lo afirmaban con el apellido. Pues cómo no. Si solo había un soldado reconocido al cual le hubieran hecho monumentos como una estatua, y que tuviera este nombre. Yo buscaba la opinión de todo aquel al que le contaba y esperaba que alguien me diera razones por las cuales esto era imposible. Que me dijeran que lo olvidara. Que estaba loco. O que solo fue una visión, pero las personas más me empujaban a indagar y a buscar mi pasado. Siempre me decían, todo tiene sentido. Te creo. O identificaban algo de semejanza en mi actual comportamiento con un soldado de la época colonial. Los que me conocían sabían de mi opinión acerca de la libertad y el gran respeto por los héroes de aquella época. En especial por Simón Bolívar. También sabían de mi fobia por las armas cortopunzantes, machetes o espadas, y al daño que pueden generar a alguien. Mi gran patriotismo. Y varias coincidencias más. Que al investigar también a mí me confirmaban que sí era muy probable que aquello que viví fuera real en algún tiempo y espacio de la historia. Ahora entiendo también que el tiempo que tardé en asimilar todo esto fue perfecto. Conocer algo tan complejo y entender tanta información de la noche a la mañana no hubiera sido sano para mí. Tuvieron que pasar años para ir meditándolo para finalmente entender la razón de esta revelación. Por ello tal vez no encontré inmediatamente la información que necesitaba cuando la busqué. Para que fuera como una semilla que iría germinando hasta darme el mensaje completo. Y que yo pudiera entenderlo y aceptarlo de una manera sutil. Debía buscarlo lentamente mientras lo meditaba y limitándome solo a viajar a uno que otro pueblo de Colombia que conservara la arquitectura colonial, buscando reconocer aquella casa donde me dieron muerte. También visitando museos, buscando pistas. Pero este tiempo de duda y espera para mí finalmente se cumplió. Cierto día recibí una señal más clara que el agua. Una noche hablando con mi suegra acerca de las mentiras que solían a veces decir los niños, y ella desconociendo la historia de mi revelación, me comentó que estando muy pequeña en la escuela, durante clase de historia, tratándose el relato de José María Córdoba, ella alzó la mano en plena clase y sin saber por qué lo había dicho, hizo la siguiente afirmación: yo soy familiar de José María Córdoba. Algo que generó un estado de silencio en el salón de clases. Simplemente la maestra y los compañeritos de clase, sin decir nada al respecto, la miraron y luego la clase continuó. Como si nada hubiera ocurrido. Pero no pasó lo mismo conmigo. En cuanto ella me dijo esto, fue para mí como un campanazo. Sentí el impulso de investigar de nuevo. A lo que obedecí y de inmediato me dirigí a buscar en internet la historia de la muerte de José María Córdoba. Confirmé con gran sorpresa la veracidad de mi regresión. Pues esta vez sí hallé bastante similar toda la narración de mi antigua muerte. Aquellos historiadores describían cómo después de Simón Bolívar tratar de establecer una dictadura como gobierno, José María Córdoba decidió sublevarse y luchar contra él, con tan solo 300 hombres. Algo que lo llevó a la derrota inminente. Pues el ejército de Bolívar, ejército para el cual José María Córdoba había servido durante muchos años, eran muchísimos más. Él sin embargo los enfrentó y así fue como perdió aquella batalla, terminando herido y derrotado en una casa hospital, esperando, pienso yo, alguna idea para continuar con su plan. Es aquí donde concuerda esta historia con mi regresión, mas no con exactitud. Pues según los historiadores llega un teniente coronel llamado Rupert Hahn con varios soldados más. Y entra a esta casa buscando a Córdoba. Pregunta quién es Córdoba y él dice: yo soy Córdoba.
A lo que el teniente Rupert Hahn procede a asesinarlo. Es aquí donde no concuerda con lo que narran los actuales historiadores. No, señores. Desde afuera me llamaban y fui yo quien, aún derrotado, salía a su encuentro a enfrentarlos. Aún sabiendo que encontraría la muerte. Tampoco la primera herida fue en la cabeza. Fue en mi pecho y con esa bastó para dejarme sin vida. Tal vez las otras heridas mencionadas por los historiadores fueron dadas en mi cuerpo, ya cuando había perdido la vida con el primer ataque. Después de yo leer esta versión de los historiadores, corregirla se convirtió para mí también en una de las intenciones de mi relato. Decir la verdad de la valentía y firmeza de este hombre hasta el último momento de su vida. Pero ni la verdad ni este escrito sería llevado a cabo sin yo comprobar cada detalle de mi revelación. Así que después de ubicar cada lugar que tuvo que ver con mi regresión, me dirigí con mi esposa a cada uno de estos lugares personalmente. Decidí comenzar por el lugar donde nació, creció y se crió. Concepción, un pueblo ubicado en las entrañas de Antioquia. Allí solo se puede llegar en bus. Los caminos para llegar allí son angostos y pedregosos, y se encuentran en medio de hermosos paisajes naturales. Mientras viajábamos en bus hacia allí, durante el camino me quedé dormido y tuve un corto sueño. Estaba yo en medio del campo y un soldado con aquel uniforme militar azul, y un sombrero de copa que pertenecía también a aquel uniforme, se me acercó para decirme algo en actitud de desespero. Traté de ponerle atención para captar lo que me estaba diciendo, mas no pude oír lo que me dijo. Fue como una película muda. En ese momento en el bus me desperté sobresaltado, a lo cual quedé con la incógnita por no saber qué me estaba diciendo aquel soldado en el sueño. Después de varias horas de camino, llegamos al pueblo, y el bus se detuvo preciso en la plaza principal de Concepción. Y cuán grande fue mi sorpresa al ser la estatua de José María Córdoba en medio de la fuente, lo primero que vimos. Tan solo al acercarme a aquel monumento las lágrimas salieron de mis ojos. Pues reviví aquella tristeza que sentí estando en trance. Era la misma estatua y la misma plaza que vi en la regresión, después de revivir mi muerte. Lo único diferente era la fuente, pues se notaba que había sido restaurada por una más moderna hecha en baldosa. Además, mi nombre ya no estaba escrito en una placa dorada. Ahora estaba hecha de mármol. Pero aquella estatua en la cual me había tendido en llanto a tratar de abrazar entre neblina, era exactamente la misma. Mi esposa, conociendo la historia a la perfección y entendiendo mi reacción, me consoló para que yo lo tomara con calma, pues le preocupaba que esta experiencia me generara algún daño psicológico. Limpié las lágrimas de mis ojos y nos sentamos en las bancas de la plaza a mirar aquel monumento. Yo en silencio no paraba de analizar los misterios de la existencia. Vida, ser, muerte, reencarnación y todo lo que esto conllevaba con el tiempo para mí. Para la gente, para este pueblo. Pensaba yo, ¿dónde estarán aquellas personas que me conocieron de pequeño y de joven? Mi familia. Mi madre. Mi padre. Mi hermano y todos aquellos amigos que siempre uno tiene cuando vive. Los compañeros soldados que me acompañaron en todas esas batallas en las que triunfamos. Y mis enemigos con los que luchamos a muerte. ¿Dónde estará ahora el general Bolívar? Oleari. Y el coronel Rupert Hahn, quien fue el que me quitó la vida. Deberán estar ya reencarnados en sus actuales vidas y cuerpos. Al igual que yo, ya ni recordarán lo que pasó en aquel tiempo. Estarán viviendo sus vidas modernas dedicándose a labores totalmente diferentes a la guerra. Así duré aproximadamente una hora ensimismado y tan solo compartiendo alguna que otra reflexión con mi esposa, quien tampoco salía del asombro al ver que sí existía aquella estatua dentro de una fuente que le describí de mi revelación. Después de este tiempo de análisis decidimos que ya era momento de dirigirnos hacia la casa donde según internet yo había nacido y crecido. Allí quería ir yo para tratar de tener algún recuerdo vivido y experimentar alguna sensación. Algo que me diera una señal. Así que nos dirigimos a aquella casa, la cual es ahora un museo que contiene cosas concernientes a él. Debo aceptar que al acercarme a aquella casa sentí emoción y mucho interés de conocerla, pues si esa había sido mi casa natal, tuvo que haber sido algo muy importante y especial para mí en mi vida pasada. En cuanto entramos pudimos ver cuán antigua era aquella casa.
Me sorprendí al ver que en aquella casa museo, en el primer cuarto, lo que sería como la sala, había una pintura que ocupaba 2 paredes, donde estaba plasmada una batalla entre 2 bandos de aquellos militares. También Ali precisaba que tenían aquellos sombreros de copa igual al del militar de mi microsueño, los cuales después de investigar supe que se llamaban morrión o chacó. Yo no había tenido en cuenta esta parte de aquel uniforme sino hasta este momento. Pero recordé que los militares que fueron para darme muerte también lo llevaban puesto. Seguimos el recorrido por aquella casa museo, y al ver una pintura de una mujer tuve un sentimiento de admiración y ternura confundida con la incógnita de no saber quién era. En la parte inferior de ella en la descripción decía, Pascuala Muñoz, madre de José María y Salvador Córdoba. Continuamos caminando y mientras recorríamos aquel sitio, iba yo tomando fotos a casi todo, pues quería guardar todo aquello en mis archivos, para después mirarlos detenidamente. Cuando llegamos a lo que era una salida trasera, sentí yo una fuerte sensación de recuerdo, como si yo ya conociera esa parte de la casa. Era un corredor por donde salían a caballo hacia las afueras. Mas ningún recuerdo exacto me venía a la mente. Solo como si aquel lugar ya existiera en mi memoria. Al salir de la casa museo, ya con la intención de volver a Medellín, no hicimos más que comentar cada detalle de la plaza y la casa entre mi esposa y yo. Yo prefería siempre poner cada punto en duda, para así no caer en un engaño de mi propia mente. No quería ver algo que tal vez no era. Nos devolvimos con varios e importantes detalles confirmados. Pero faltaba la confirmación final: conocer el lugar exacto de la muerte de mi vida anterior. Por cuestiones laborales y de falta de tiempo no podría ser en el preciso instante, aunque lo hubiera querido, pues me fui con la incertidumbre y la curiosidad elevada. Pero esta espera me haría bien, pues me serviría para tomarlo con calma y desconectarme un poco de un pasado de 189 años atrás, y así volver a aterrizar en mi presente. Fueron 3 meses de espera, hasta que las circunstancias fueron perfectas para viajar hacia el lugar donde dieron muerte a José María Córdoba. Santuario, Antioquia. De esta manera podría yo confirmar con mis propios ojos si aquel lugar era igual y exacto. Sería el lugar en el que supuestamente yo había sido muerto en mi vida pasada. Confirmaría yo si tal vez aquella regresión se refería a otro militar de la época de la colonia, o si había sido simplemente un engaño de mi propia mente, haciéndome creer que yo fui un militar de la época de la independencia de Colombia. Así siendo, hoy el día 7 de mayo de 2018 emprendí el viaje en compañía de mi esposa hacia este pueblo desconocido para ambos. Recordé que desde mi adolescencia siempre me había costado mucho ir a conocer este pueblo, que aunque quedaba cerca de Medellín nunca quise conocer, a pesar de que en varias ocasiones fui invitado a hacerlo. Sentía desánimo o simplemente las condiciones no se daban para hacerlo. Pero esta vez fue diferente. Ahora era el lugar más anhelado para conocer por mí. Muchas ideas tuve mientras nos alistábamos para salir. Tuve miedo al pensar que descubriría un engaño que mi propia mente me había jugado. Imaginé incluso por superstición que tal vez perdería otra vez la vida en el mismo lugar donde la había perdido 189 años atrás. De igual manera tenía que ir y sería ahora o nunca, no podía más con esa incertidumbre. Nos dirigimos hacia el santuario. El viaje se me hizo más largo de lo corto que me decían que era. Aunque estaba tranquilo, un montón de ideas me rondaban, así que preferí dormir para tomarlo con calma. De cualquier manera, fuera cual fuera el desenlace de esto, quería estar sereno. El viaje por fin había terminado y llegamos a aquel pueblo. Entramos en una cafetería y comimos algo. Con esa excusa decidí preguntar dónde quedaba el Museo de José María Córdoba. Nos dieron las indicaciones y emprendimos a pie el paso hacia mi confirmación. En el camino nos encontramos un lugar muy especial, un puente sobre un riachuelo llamado Bodegas. Allí había en la mitad de 2 columnas con estilo monumento exhibida una placa que decía: aquí 300 jóvenes defendieron los ideales republicanos. Córdoba y 180 de ellos ofrendaron sus vidas. Allí ni recordé, ni sentí nada. Mas quise imaginar cómo pudo haber sido aquella batalla. Con la investigación que yo había hecho, recordé que fueron pocos valientes enfrentados contra muchos más. Mi ansiedad aumentó por ver el lugar exacto donde todo ocurrió. Así que seguimos caminando hacia allí de una vez por todas.
Llegamos a la plaza central donde encontraríamos aquel museo. Eran tantos los lugares comerciales que nos dio dificultad hallarlo a simple vista. Tuvimos que preguntarle a un vendedor ambulante del lugar, y él nos lo señaló desde lejos. Nosotros lo vimos desde la distancia. Y mirábamos a medida que caminábamos hacia allí. Cuando llegamos a todo el frente vimos una vitrina grande que conservaba la entrada de una casa colonial. Estaba protegida dentro de un vidrio transparente aquel lugar antiguo, abarcando una parte de su acera, como si supieran que allí en ese pequeño pedazo de suelo hecho en piedras había caído muerto José María Córdoba. Yo no necesitaba ver más. Era la misma puerta, las piedras en el suelo y la plaza enfrente que yo había visto y vivido en mi regresión. Allí estaba todo esto. Sentí un poco de melancolía y tristeza, pero también alivio y descanso al dar por finalizada aquella investigación. Al yo comprobar que aquel lugar fue el mismo de mi regresión. Ahora mi historia sí que había sido confirmada por mí mismo. Con mis propios ojos. En ese instante sentí muchos deseos de orar. Puse mi frente contra el vidrio de aquella entrada y oré por todos aquellos soldados caídos en batalla a mi lado. Por mis enemigos, familiares, amigos y conocidos, por todos ellos. Por si alguno había quedado sufriendo en pena apegados a algo material antes de morir. Como en mi caso, que tal vez había quedado apegado a un ego de importancia y reconocimiento por los logros de las batallas, si algunos de ellos hubieran quedado en ese mismo estado, ellos me podrían escuchar. Quería que supieran que yo había vuelto sin un rasguño. Que no había nada que temer, nada que odiar, nada que perdonar, ni nada a que apegarse, habían quedado en mí, solo cicatrices de mis recuerdos de una muerte violenta, y al contrario. Si siento que soy un espíritu sufrido, libre, un poco más sabio y un poco más pacífico, pero un espíritu siempre vivo. Fin. Análisis final. Es grato ahora saber que gracias a la pérdida de nuestras vidas físicas en aquella época, entre todos aportamos para construir la libertad de un pueblo sometido, pero también siento un conflicto interior al pensar cuántas vidas pude haber cortado en el cumplimiento de este propósito. Por ello también debo admitir y resaltar lo que he aprendido con esta revelación. Ahora entiendo por qué en mi presente vida, estando pequeño, mi abuelo siempre me decía que él creía en la reencarnación. Además me repetía algo constantemente, como tratando inconscientemente de incrustar una enseñanza en mí: el que a hierro mata, a hierro muere. Lo grabé en mi mente y lo puse en práctica varias veces, pues desde mi juventud, hasta recibir esta revelación, tenía conductas incorrectas que muy probablemente arrastré de mi vida anterior, queriendo resolver todo con violencia y siempre imaginando con quitar la vida a todo aquel con el que tuviera una contrariedad. Como si llevara dentro un asesino tentándome todo el tiempo a luchar a muerte. Entendí mi personalidad actual, mas no la acepté. Al máximo he tratado de corregirla. Ahora pienso que no hay nada de qué arrepentirse, pues las cosas fueron como debían ser y seguirán siendo como deben ser. No hay mejor aprendizaje que el error. Yo, ustedes y todos los que vivimos en cada vida, acertamos y erramos en todo momento, y ambas condiciones nos llevan a un aprendizaje espiritual, nos lleva cada vez más a nuestra evolución en el más allá. Aquellos que creen en la reencarnación y sienten un impulso de consultar sus vidas pasadas, síganlo. Tal vez su pasado quiere decirles algo que les servirá en su presente y futuro. José María Córdoba Muñoz, 08 de septiembre 1799, 17 de octubre 1829, Carlos Restrepo, 01 de agosto de 1978, hay un tiempo para todo, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer, y un tiempo para morir, un tiempo para plantar, y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir, y un tiempo para construir, un tiempo para llorar, y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto, y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras, y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse, y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar, y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar, y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar, y un tiempo para coser, un tiempo para callar, y un tiempo para hablar, un tiempo para amar, y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz.